65 ingenieros renunciaron al Maserati cuando el pobre mecánico llegó. Todo cambió rápido. El sol de agosto caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Roberto Mendoza llegó al taller mecánico de don Arturo en la colonia Guerrero, cargando su caja de herramientas desgastada por 18 años de uso constante. A sus 42 años, Roberto había visto mejores días. Su overol azul marino, aunque impecablemente limpio, mostraba los remiendos de alguien que cuidaba sus pocas pertenencias con esmero. Las manos callosas y las uñas permanentemente manchadas de grasa contaban la historia de casi 2 décadas trabajando con los motores más sofisticados que habían llegado a México. Pero el destino le había jugado una mala pasada 6 meses atrás, cuando la agencia de autos de lujo donde trabajaba cerró sus puertas de manera abrupta. Roberto había sido el mecánico principal de esa agencia, el único en quien confiaban para reparar los Ferrari, Lamborghini y Maserati que llegaban con problemas que otros mecánicos ni siquiera se atrevían a tocar. Su reputación en el medio era impecable. Nunca había dejado un trabajo a medias, jamás había cobrado de más y tenía esa rara habilidad de diagnosticar problemas complejos simplemente escuchando el motor. Pero ahora, con 42 años y sin un peso ahorrado después de haber gastado todo en los tratamientos médicos de su esposa fallecida apenas un año atrás, Roberto se encontraba haciendo trabajos esporádicos en talleres pequeños, aceptando lo que le ofrecieran con tal de pagar la renta de su modesto departamento en La Obrera y poder comer al menos una vez al día. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella mañana de martes, don Arturo le había llamado para que le echara una mano con un BMW que traía problemas en la transmisión. Roberto llegó temprano, como siempre, y se puso a trabajar de inmediato. Mientras diagnosticaba el problema del BMW con la precisión de un cirujano, escuchó que afuera del taller se detenía un auto con un motor muy particular. Era un sonido que conocía bien, el inconfundible rugido de un V8 de Maserati, pero algo andaba terriblemente mal. El motor tosía y perdía potencia de manera errática, un patrón que Roberto reconoció al instante como un problema en el sistema de gestión electrónica del motor. Se asomó por debajo del BMW y vio un Maserati 4x negro estacionándose frente al taller. Del auto descendió un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris de corte impecable que contrastaba dramáticamente con el entorno humilde del taller. El hombre tenía el rostro de alguien acostumbrado a resolver problemas complejos, pero en ese momento lucía visiblemente frustrado. Se acercó a don Arturo y le preguntó si podía revisar su auto, que llevaba 3 semanas fallando y ningún taller había podido resolver el problema. Don Arturo, honesto como siempre, le explicó que él trabajaba principalmente con autos nacionales y que no tenía el equipo para diagnosticar un Maserati. Fue entonces cuando Roberto salió de debajo del BMW, limpiándose las manos con un trapo, y se acercó con la cautela de quien sabe que su apariencia no siempre genera confianza en clientes de ese nivel. Con licencia, dijo Roberto con voz tranquila pero segura. Yo trabajé muchos años con Maserati. Si usted me permite, puedo echarle un vistazo a su auto. El hombre del traje gris lo observó de arriba a abajo, evaluándolo. Roberto notó la duda en sus ojos, pero también algo más, la desesperación de alguien que había agotado todas sus opciones. Está bien, respondió el hombre finalmente. Ya gasté más de 80,000 pesos en 4 talleres diferentes y ninguno ha podido arreglarlo. Si usted puede al menos decirme qué tiene, ya sería algo. Roberto se acercó al Maserati con el respeto de quien entiende que está frente a una obra de ingeniería excepcional. Abrió el cofre y durante los siguientes 20 minutos examinó el motor con la meticulosidad de alguien que realmente sabe lo que hace. No sacó ninguna computadora, no conectó ningún escáner, simplemente observó, tocó conexiones, verificó sensores y escuchó el motor mientras el dueño lo encendía y apagaba siguiendo sus instrucciones. Mire, señor, dijo Roberto finalmente, el problema es una combinación de 2 fallas que están ocurriendo simultáneamente. Primero, tiene un sensor de temperatura del aceite que está enviando lecturas erráticas a la computadora. Esto hace que el sistema piense que el motor está sobrecalentándose cuando en realidad está en temperatura normal. Segundo, y esto es lo que ha confundido
confundido a todos los mecánicos, tiene una falla intermitente en el arnés de cables que va hacia los inyectores del cilindro 5 y 6. Cuando el arnés se calienta, se expande ligeramente y genera un micro cortocircuito que hace que esos cilindros no reciban la señal correcta de inyección. Por eso el motor pierde potencia de manera irregular y la computadora no puede diagnosticarlo con precisión, porque no es una falla constante. El hombre del traje gris lo miraba con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Y usted descubrió todo eso en 20 minutos sin ni siquiera conectar una computadora?, preguntó incrédulo. Roberto sonrió con modestia. Señor, trabajé 15 años como mecánico especialista en autos italianos de alta gama. He visto este problema exacto 3 veces en Maserati de esta generación. Es una falla de diseño que la fábrica nunca reconoció oficialmente, pero que los mecánicos que trabajamos con estos autos conocemos bien. ¿Y cuánto costaría repararlo?, preguntó el hombre. El sensor de temperatura original cuesta como 8,000 pesos, respondió Roberto. El arnés, si lo consigue original, anda en unos 15,000. La mano de obra, pues depende del taller, pero yo se lo dejaría funcionando perfecto por 5,000 pesos más. Total 28,000. Eso sí, necesitaría conseguir las refacciones primero, porque aquí en este taller no manejan ese tipo de piezas. El hombre sacó su celular y marcó un número. Roberto escuchó que decía: Ingeniero Carranza, habla Sebastián Moretti. Creo que finalmente encontré a alguien que sabe qué le pasa al Maserati. Necesito que me autorice la compra de un sensor de temperatura de aceite y un arnés de inyectores para un 4x 2015. Envíeme los números de parte que le voy a pasar. Roberto le dio los códigos exactos de las piezas y Sebastián los transmitió por teléfono. Cuando colgó, miró a Roberto con una intensidad diferente. ¿Cómo se llama usted?, preguntó. Roberto Mendoza, para servirle, señor. Dígame, Roberto, ¿por qué un mecánico con su nivel de conocimientos está trabajando en un taller como este? No es por ofender, don Arturo, agregó dirigiéndose al dueño del taller, pero es evidente que este hombre está sobrecalificado para hacer cambios de aceite. Roberto bajó la mirada por un momento. Es una historia larga, señor. Digamos que la vida da muchas vueltas. Hace 6 meses trabajaba en la agencia más prestigiosa de autos europeos en la ciudad, pero cerraron. Desde entonces he estado buscando trabajo, pero la mayoría de las agencias quieren gente más joven o con certificaciones internacionales que yo nunca tuve oportunidad de sacar. Sebastián lo observó en silencio durante unos segundos. Las piezas llegarán pasado mañana, dijo finalmente. ¿Puede usted venir a mi oficina el jueves a las 10 de la mañana para hacer la reparación allá? Le voy a pagar 10,000 pesos por el trabajo, no 5,000. Y quiero que traiga consigo su currículum, si es que tiene uno. Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. Claro que sí, señor. ¿Me puede dar la dirección? Sebastián le entregó una tarjeta de presentación. Cuando Roberto leyó lo que decía, casi se le cae de las manos. Sebastián Moretti, director general, Maserati México. El jueves por la mañana, Roberto se presentó en las oficinas corporativas de Maserati México, ubicadas en Santa Fe, uno de los desarrollos empresariales más exclusivos de la ciudad. Llevaba su mejor camisa, planchada con esmero la noche anterior, y pantalones de vestir que había usado en mejores tiempos. Su caja de herramientas, su única posesión realmente valiosa, la cargaba con el orgullo de quien lleva consigo las herramientas de su oficio. La recepcionista lo hizo pasar después de confirmar su cita, y un asistente lo condujo hasta un área de servicio privada donde ya estaba el Maserati 4x. Para su sorpresa, Sebastián Moretti estaba ahí personalmente, acompañado de otros 3 hombres en trajes de negocios. Roberto, permíteme presentarte, dijo Sebastián. Él es el ingeniero Carranza, nuestro director técnico. Él es el licenciado Fuentes, director de recursos humanos, y él es el ingeniero Domínguez, nuestro gerente de servicio postventa. Todos saludaron a Roberto con cortesía profesional, aunque era evidente que estaban evaluándolo. Las piezas están en esa mesa, indicó el ingeniero Carranza. Son originales de fábrica, recién llegadas de Italia. Roberto se puso manos a la obra. Durante las siguientes 3 horas, trabajó con la concentración absoluta que caracteriza a los verdaderos maestros de su oficio. Desconectó la batería, removió componentes con cuidado meticuloso, instaló primero el sensor nuevo, verificando cada especificación de torque
tanque y luego procedió a reemplazar el arnés de inyectores, una tarea que requería paciencia extrema porque implicaba trabajar en espacios reducidos del compartimiento del motor. Mientras trabajaba, los 4 hombres observaban en silencio, ocasionalmente intercambiando miradas significativas. Roberto explicaba cada paso que daba, no porque se lo hubieran pedido, sino porque era su costumbre enseñar a quien estuviera dispuesto a aprender. Finalmente, después de verificar 3 veces todas las conexiones, Roberto cerró el cofre y le pidió a Sebastián que encendiera el motor. El Maserati rugió a la vida con la suavidad característica de un V8 italiano en perfectas condiciones. Roberto escuchó atentamente. Luego le pidió que lo acelerara ligeramente. El motor respondió con docilidad perfecta, sin ninguna vacilación, ningún titubeo. «Listo, señor Moretti», dijo Roberto limpiándose las manos. «Su Maserati está como nuevo. Le recomendaría que hiciera un cambio de aceite próximamente, porque el que tiene ya debe tener más kilómetros de los recomendados, pero de la falla que traía, esa ya está completamente resuelta». Sebastián dio una vuelta a la manzana en el auto y regresó con una sonrisa de satisfacción genuina. «Es la primera vez en un mes que este auto se comporta como debe», dijo. «Roberto, necesito hablar contigo de algo importante». Pasaron a una sala de juntas donde Sebastián comenzó a explicar la situación. «Roberto, lo que voy a contarte es confidencial, pero creo que mereces saber el contexto. Hace 3 semanas, Maserati Italia nos envió una comunicación urgente. Están lanzando un modelo completamente nuevo, el MC20 Nettuno, un superdeportivo con un motor V6 biturbo que representa la tecnología más avanzada que Maserati ha desarrollado en décadas. México fue seleccionado como uno de los 3 mercados en América Latina para el lanzamiento inicial. «Eso es un honor», comentó Roberto, sin entender todavía por qué le estaban contando esto. «Sí, lo es», continuó Sebastián, «pero hay un problema enorme. Hace 2 semanas comenzaron a llegar las primeras unidades para nuestro centro de entrenamiento. Necesitamos certificar a nuestros técnicos para que puedan dar servicio a estos autos. Italia nos envió a 3 ingenieros especializados para dirigir el programa de capacitación». El ingeniero Carranza tomó la palabra. «El problema es que los ingenieros italianos tienen estándares extremadamente altos, como debe ser. De los 65 técnicos e ingenieros que tenemos en nuestra red de distribuidores en México, ninguno ha podido pasar la certificación, ni uno solo. Los italianos se frustraron tanto que la semana pasada renunciaron al proyecto y regresaron a Italia. Ahora tenemos 15 unidades del MC20 que llegarán en 2 meses para clientes que ya pagaron depósitos de $200,000 cada uno, y no tenemos a nadie certificado para darles servicio». Roberto escuchaba con creciente comprensión de la magnitud del problema. «Si no resolvemos esto en las próximas 6 semanas», continuó Sebastián, «Maserati Italia cancelará la distribución en México y trasladará las unidades a otros mercados. Esto significaría el cierre de nuestras operaciones aquí. Perdimos mucho tiempo y dinero tratando de certificar a nuestro personal actual y ahora estamos contra la pared». «¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo?», preguntó Roberto. Sebastián se inclinó hacia adelante. «Roberto, en las 3 horas que te observé trabajar hoy, vi algo que no he visto en ninguno de nuestros 65 técnicos certificados. Vi conocimiento profundo, sí, pero más importante, vi pasión genuina por el oficio. Vi meticulosidad, cuidado, respeto por la máquina. Explicaste cada paso no porque tuvieras que hacerlo, sino porque realmente te importa compartir el conocimiento». El licenciado Fuentes intervino. «Hemos revisado tu historial laboral, Roberto. Hablamos con tus antiguos empleadores, con mecánicos que trabajaron contigo. Todos dicen lo mismo. Eres el mejor mecánico de autos italianos de alta gama que han conocido. Nunca has tenido una queja de un cliente. Nunca has hecho un trabajo mal hecho. Y tienes una reputación de honestidad a toda prueba». Roberto sentía que esto iba hacia algún lado que no se atrevía a imaginar. «Queremos ofrecerte un puesto», dijo Sebastián, «pero no es un puesto normal. Necesitamos que tomes el lugar de los ingenieros italianos y dirijas tú mismo el programa de certificación para el MC20. Sé que no tienes las certificaciones internacionales, sé que no tienes títulos universitarios, pero tienes 18 años de experiencia real, práctica y sobre todo tienes la capacidad de enseñar». Roberto se quedó en silencio, procesando lo que acababa
acababa de escuchar. Pero, señor Moretti, yo no soy ingeniero, dijo finalmente. Esos 65 técnicos que no pasaron la certificación seguramente tienen más estudios formales que yo. ¿Cómo voy a enseñarles algo que ellos no pudieron aprender? Porque ellos aprendieron de libros y computadoras, respondió el ingeniero Carranza. Tú aprendiste con las manos, entendiendo realmente cómo funciona cada componente. La certificación de Maserati no es solo sobre teoría, es sobre entender el alma de estos motores, y eso no se enseña en las universidades. Sebastián puso sobre la mesa un folder. Esta es nuestra propuesta. Contrato de 1 año como director de capacitación técnica, salario de 85,000 pesos mensuales, más bonos por cada técnico que logres certificar. Tendrás acceso completo a los 5 MC-20 que tenemos en el centro de entrenamiento. Tendrás un equipo de 2 asistentes y presupuesto ilimitado para las herramientas y equipo que necesites. Tu única responsabilidad es lograr que al menos 20 de esos 65 técnicos estén certificados en 6 semanas. Roberto sintió que la cabeza le daba vueltas. 85,000 pesos mensuales era más de lo que había ganado en su mejor época, pero más que el dinero, era la oportunidad de trabajar con la tecnología automotriz más avanzada, de enseñar lo que sabía, de hacer lo que realmente amaba. Acepto, dijo con voz firme. No los voy a defraudar. Al día siguiente, Roberto se presentó en el centro de entrenamiento técnico de Maserati, ubicado en un complejo industrial en Tlalnepantla. Mientras el taxi lo dejaba en la entrada principal, Roberto se quedó paralizado por un momento contemplando el edificio. Era una estructura moderna de 3 plantas con fachada de cristal y aluminio que reflejaba el cielo azul de la mañana. En la entrada, el tridente característico de Maserati se alzaba imponente, un símbolo de la legendaria marca italiana que ahora sería su lugar de trabajo. Roberto ajustó su camisa nueva, una que había comprado el día anterior específicamente para este momento, y caminó hacia la recepción con pasos que intentaban proyectar más confianza de la que realmente sentía. La recepcionista, una mujer joven de nombre Sofía, según indicaba su gafete, lo recibió con una sonrisa profesional y después de verificar su identidad, le entregó un gafete temporal con su nombre y la leyenda Director de Capacitación Técnica. Roberto miró el gafete en su mano como si fuera un objeto precioso. Hacía apenas 48 horas estaba en el taller de don Arturo, sin saber de dónde sacaría para comer al día siguiente, y ahora sostenía en sus manos la credencial que lo identificaba como director en una de las compañías automotrices más prestigiosas del mundo. Un asistente de recursos humanos, un joven llamado Carlos, lo condujo a través de las instalaciones. El primer piso albergaba las oficinas administrativas, todas decoradas con fotografías históricas de Maserati. Los hermanos Maserati, fundando la compañía en 1914, el legendario Juan Manuel Fangio, al volante de un 250F, el icónico 3500 GT que modernizó la marca en los años 60. Roberto observaba cada imagen con el respeto de quien conoce y valora la historia que representaban. El segundo piso estaba dedicado por completo a la capacitación. Había 3 aulas equipadas con pantallas gigantes, sistemas de proyección de última generación, y en cada una, modelos a escala de motores Maserati que los instructores podían usar para demostrar conceptos técnicos. Había también una biblioteca técnica con cientos de manuales, tanto en español como en italiano e inglés, que documentaban cada aspecto de cada modelo Maserati producido en las últimas 3 décadas. Pero fue el tercer piso, el área de talleres prácticos, lo que verdaderamente dejó a Roberto sin aliento. El espacio era enorme, fácilmente del tamaño de 3 canchas de fútbol. Había 15 elevadores hidráulicos de última generación, cada uno equipado con iluminación LED profesional. A lo largo de las paredes se extendían gabinetes de herramientas marca Snap-on, el sueño de cualquier mecánico, con cada herramienta imaginable organizada con precisión casi quirúrgica. Había estaciones de diagnóstico computarizado con software que Roberto solo había visto en fotografías de revistas especializadas. Había un área completa dedicada a la capacitación en sistemas eléctricos, con tableros didácticos que mostraban cada circuito de los vehículos Maserati. Y en el centro de todo, bajo un sistema de iluminación especial que los hacía brillar como joyas, estaban los 5 Maserati MC
MS-20. Roberto se acercó lentamente al primero, un ejemplar en azul blue infinito que parecía capturar y reflejar la luz de manera casi sobrenatural. Extendió la mano y tocó suavemente el cofre, sintiendo bajo sus dedos la fibra de carbono perfectamente pulida. Este era el motor Nettuno, la obra maestra de ingeniería que representaba el renacimiento de Maserati como fabricante de superdeportivos. Un V6 biturbo de 3.0 litros que generaba 630 caballos de fuerza, diseñado completamente en casa por los ingenieros de Maserati, sin recurrir a motores Ferrari como en modelos anteriores. Era una declaración de independencia técnica y Roberto entendía perfectamente la importancia de eso. Los otros 4 MC-20 estaban en diferentes colores. Uno en bianco audace, blanco puro, que acentuaba las líneas agresivas del auto. Otro en nero essenza, negro profundo, que le daba un aspecto amenazante y elegante a la vez. Un tercero en rosso magma, el rojo característico de los autos deportivos italianos. Y el último en grigio lava, un gris que cambiaba de tonalidad dependiendo del ángulo de la luz. Cada uno representaba aproximadamente 4 millones de pesos de tecnología automotriz de punta. Señor Mendoza, lo interrumpió Carlos, los técnicos lo están esperando en el auditorio del segundo piso. Los 65 técnicos e ingenieros estaban reunidos en el auditorio principal, un espacio con capacidad para 120 personas, equipado con asientos estilo universitario y una pantalla gigante al frente. Roberto podía sentir el escepticismo en el ambiente cuando entró. Muchos lo conocían de reputación del mundo de los talleres independientes. Había trabajado en los mismos círculos que ellos durante años, pero para la mayoría, él seguía siendo solo un mecánico de taller, alguien que se ensuciaba las manos, no alguien que dirigía programas de capacitación técnica de nivel internacional. Roberto observó los rostros en el auditorio. Reconoció a varios. Estaba Ingeniero Ramírez, un hombre de unos 35 años que había estudiado ingeniería mecánica en el Politécnico y tenía certificaciones de BMW y Mercedes-Benz. Estaba también Fernando Solís, un técnico especialista que había trabajado en agencias de Porsche durante 12 años. Había Marcos Ávila, hijo de un mecánico legendario en la Ciudad de México que había crecido literalmente entre motores y tenía fama de poder diagnosticar cualquier problema solo escuchando el motor. Todos ellos y los otros 62 habían fracasado en obtener la certificación con los ingenieros italianos. Roberto podía ver en sus rostros no solo escepticismo hacia él, sino algo más profundo, la desilusión de hombres competentes que habían sido hechos sentir incompetentes. Buenos días, comenzó Roberto. Sé que muchos de ustedes se están preguntando qué hace aquí alguien como yo. No tengo ingenierías, no tengo certificaciones internacionales, no estudié en Italia. Lo que sí tengo son 18 años, trabajando día a día con motores italianos, cometiendo errores, aprendiendo de ellos y desarrollando un respeto profundo por estas máquinas. Un técnico joven levantó la mano. Con todo respeto, señor Mendoza, los ingenieros italianos que estuvieron aquí son especialistas con 20 años de experiencia en la fábrica. Si nosotros no pudimos cumplir sus estándares, ¿qué le hace pensar que usted puede enseñarnos algo diferente? Roberto asintió. Es una pregunta válida. Déjenme contestarles con una demostración. ¿Alguno de ustedes puede decirme cuál es la principal innovación técnica del motor Nettuno del MC-20? Varios levantaron la mano y dieron respuestas técnicamente correctas sobre la cámara de precombustión, el sistema de doble inyección, la gestión electrónica avanzada, todas las respuestas que darían ingenieros que estudiaron los manuales técnicos. Todo eso es correcto, dijo Roberto, pero eso lo puede leer cualquiera en las especificaciones técnicas. La verdadera innovación del motor Nettuno no está en los números, está en la filosofía de diseño. Déjenme explicarles. Roberto se acercó a uno de los MC-20 y abrió el cofre. Durante los siguientes 45 minutos dio una clase magistral sobre el motor. No habló de especificaciones técnicas que todos ya conocían. Habló de por qué los ingenieros italianos tomaron cada decisión de diseño, cómo cada componente se relacionaba con los demás, dónde estaban los puntos críticos que requerían atención especial durante el servicio. Explicó con una claridad y pasión que mantuvo a todos completamente absortos. Al terminar, el auditorio estaba en silencio. Esto es lo que va
vamos a hacer, continuó Roberto, su voz ganando firmeza a medida que hablaba. Durante las próximas 6 semanas no vamos a tratar de memorizar procedimientos. Vamos a entender realmente estos motores. Vamos a desarmar cada sistema. Vamos a ensuciarnos las manos y vamos a aprender no solo cómo dar servicio al MC-20, sino por qué cada procedimiento es importante. Los voy a dividir en equipos de 5 personas. Cada equipo tendrá acceso completo a uno de estos autos. Van a trabajar directamente con el motor. No solo van a ver videos o leer manuales. Y les voy a decir algo más. No hay preguntas tontas en mi programa. Si no entienden algo, pregunten. Si creen que hay una mejor manera de hacer algo, díganmelo. Algunos de ustedes tienen 20 años de experiencia. Yo llevo solo 18. Todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Durante las siguientes semanas, Roberto implementó un programa de entrenamiento completamente diferente al que los ingenieros italianos habían usado. El primer día comenzó con algo que sorprendió a todos. Les pidió que simplemente observaran los MC-20 durante 2 horas, sin tocarlos. Quiero que miren cada línea, cada curva, cada detalle, les dijo. Estos autos no son solo máquinas, son arte funcional. Los diseñadores pasaron años perfeccionando cada aspecto. Y antes de que empecemos a trabajar en ellos, necesitan desarrollar respeto por lo que representan. Los técnicos caminaban alrededor de los vehículos, algunos tomando fotografías con sus celulares, otros haciendo bocetos en libretas. Roberto observaba, notando quiénes tenían el ojo para los detalles, quienes ya estaban imaginando cómo funcionaba cada sistema bajo la carrocería. El segundo día, Roberto dividió a los 65 técnicos en 13 equipos de 5 personas cada uno. La división no fue aleatoria. Roberto había estudiado cuidadosamente los expedientes de cada uno, identificando fortalezas y debilidades. Armó cada equipo de manera que hubiera un balance entre experiencia teórica y práctica, entre especialistas en diferentes sistemas. El equipo azul, asignado al MC-20 azul, estaba liderado por el ingeniero Ramírez, y Roberto lo complementó con Marcos Ávila, cuya intuición práctica compensaba la tendencia de Ramírez a sobreanalizar los problemas. En el equipo rojo puso a Fernando Solís junto con 2 técnicos jóvenes recién graduados de escuelas técnicas, sabiendo que la paciencia de Fernando sería perfecta para mentorear a los menos experimentados. Cada día comenzaba a las 8 de la mañana con 2 horas de teoría, pero no era teoría de libro de texto. Roberto había preparado presentaciones que mezclaban los principios técnicos con anécdotas reales de su experiencia. Cuando explicaba el sistema de inyección directa con precámara del motor Nettuno, no solo mostraba diagramas y especificaciones. Contaba la historia de cómo los ingenieros de Maserati habían recuperado una tecnología de los motores de Fórmula 1 de los años 50 y la habían modernizado con electrónica del siglo XXI. Explicaba por qué la precámara de combustión permitía que el motor tuviera una relación de compresión más alta sin riesgo de detonación, y lo hacía usando analogías que cualquiera podía entender. Es como hacer café, les decía. Pueden usar agua caliente directamente sobre el café molido y funciona, pero si primero hacen una pequeña cantidad de café muy concentrado en una precámara y luego lo mezclan con más agua caliente, obtienen un sabor mucho más intenso y consistente. El motor Nettuno hace lo mismo. Crea una pequeña explosión perfecta en la precámara, y esa explosión enciende la mezcla principal en el cilindro de manera más eficiente que la inyección directa tradicional. A las 10 de la mañana, todos bajaban al taller. Aquí es donde el programa de Roberto realmente se diferenciaba. Mientras los ingenieros italianos habían hecho demostraciones que los técnicos observaban pasivamente, Roberto ponía las herramientas directamente en manos de sus estudiantes. El primer proyecto práctico que asignó fue aparentemente simple, pero profundamente revelador. Quería que cada equipo desarmara completamente el sistema de admisión de aire del MC-20, lo documentara con fotografías y descripciones detalladas, y luego lo volviera a armar. La tarea tomó 3 días completos. Roberto circulaba entre los equipos, observando sin interrumpir, a menos que viera algo que pudiera dañar los componentes. Cuando el equipo verde estaba luchando con las conexiones de los sensores de presión del turbocompresor, Roberto
no les dio la respuesta. En su lugar, les hizo preguntas. ¿Qué pasa si conectan ese sensor al revés? ¿Qué tipo de lectura enviaría a la computadora? ¿Y qué haría la computadora con esa información errónea? Gradualmente, guiándolos con preguntas, el equipo llegó a la respuesta correcta por sí mismos. La revelación de Roberto fue que aprender haciendo, especialmente aprender de los propios errores, creaba un entendimiento mucho más profundo que simplemente seguir instrucciones. Al final de la primera semana, cada equipo había desarmado y reensamblado el sistema de admisión de aire. Roberto les pidió entonces que presentaran sus hallazgos al grupo completo. Cada equipo tenía 30 minutos para explicar lo que habían aprendido, los desafíos que enfrentaron, las soluciones que encontraron. Lo fascinante fue que aunque todos habían trabajado en el mismo sistema del mismo motor, cada equipo había tenido una experiencia ligeramente diferente. Había descubierto detalles que otros habían pasado por alto, había cometido errores diferentes y había aprendido lecciones únicas. Roberto transformó esas presentaciones en sesiones de aprendizaje colaborativo donde los 65 técnicos estaban compartiendo conocimiento entre ellos, no solo recibiéndolo de arriba hacia abajo. La segunda semana, Roberto intensificó la complejidad. Ahora los equipos trabajarían en el corazón del MC-20, el motor Netuno mismo. Pero antes de permitirles tocar el motor de los vehículos funcionales, Roberto había conseguido algo especial. Trabajando con el ingeniero Carranza, habían ordenado de Italia 3 motores Netuno de entrenamiento, motores que habían sido usados en pruebas de desarrollo y que ahora estaban disponibles para ser completamente desarmados sin preocupación por dañarlos. Dividió a los 65 técnicos en 3 grandes grupos, cada uno asignado a uno de los motores de entrenamiento. El desafío era simple pero monumental: desarmar el motor completamente hasta el último tornillo, documentar cada componente, cada sistema, cada conexión y luego reensamblarlo hasta que funcionara perfectamente. Les dio 2 semanas para completar la tarea. Los primeros 2 días fueron caóticos. Había componentes por todos lados, técnicos debatiendo sobre el orden correcto de desensamble, momentos de frustración cuando algo no salía como esperaban. Roberto dejaba que la confusión inicial ocurriera, sabiendo que era parte esencial del proceso de aprendizaje. Pero en el tercer día comenzó a ver algo hermoso desarrollándose. Los equipos estaban autoorganizándose. Los técnicos con más experiencia en sistemas mecánicos naturalmente tomaban el liderazgo en desarmar el tren de válvulas y los pistones. Los especialistas en sistemas eléctricos se enfocaban en documentar cada sensor, cada actuador, cada conexión del arnés de cables. Los más jóvenes, inicialmente intimidados, encontraban sus propios nichos, a menudo en tareas que requerían dedos más ágiles o mejor vista para trabajar con componentes pequeños. Roberto caminaba entre los grupos, observando más que instruyendo. Cuando veía a alguien luchando con un concepto, se acercaba con preguntas, no con respuestas. ¿Por qué crees que este componente está diseñado así? ¿Qué pasaría si lo modificáramos de esta manera? ¿Cómo afectaría eso el desempeño del motor? Una tarde, durante la segunda semana, Roberto encontró a Marcos Ávila sentado solo durante el descanso, mirando fijamente un componente del motor que sostenía en sus manos. Era la válvula de control del turbocompresor, una pieza de ingeniería de precisión que pesaba apenas 200 gramos, pero que costaba más de 30,000 pesos. ¿Qué te tiene tan pensativo, Marcos?, preguntó Roberto sentándose junto a él. Marcos lo miró con una mezcla de admiración y frustración. Maestro Roberto, he estado en este negocio 16 años. He trabajado con Ferrari, con Porsche, con McLaren, pero nunca había entendido realmente cómo funcionan estos sistemas hasta ahora. Los ingenieros italianos nos daban manuales de procedimientos: haz esto, luego aquello. Si algo sale mal, reemplaza este componente. Pero nunca nos explicaron el porqué. Usted nos está enseñando a pensar, no solo a seguir instrucciones. Roberto asintió. Es que hay una diferencia grande entre ser un técnico y ser un mecánico de verdad, Marcos. Un técnico sigue procedimientos, un mecánico entiende la máquina. Cuando entiendes por qué algo funciona de cierta manera, puedes diagnosticar problemas que no están en ningún manual. Puedes innovar, puedes mejorar procesos, puedes enseñar a otros no solo qué
qué hacer, sino por qué hacerlo. Eso es lo que quiero que todos ustedes se lleven de este programa. Al final de la segunda semana, los 3 motores habían sido completamente desarmados. El taller parecía una exhibición de museo de ingeniería automotriz, con componentes cuidadosamente organizados y etiquetados en mesas especiales. Roberto les dio a los equipos un día completo solo para estudiar los componentes desarmados, para tocarlos, para entender cómo cada pieza interactuaba con las demás. Fue durante este día de estudio que Roberto implementó otra de sus innovaciones pedagógicas. Invitó a los equipos a intercambiar miembros por unas horas, para que cada persona pudiera ver cómo los otros equipos habían organizado su trabajo, qué sistemas habían documentado de manera particularmente efectiva, qué desafíos habían enfrentado. El intercambio de conocimiento entre los propios estudiantes resultó ser tan valioso como las lecciones formales. La tercera semana fue dedicada al reensamble. Si desarmar había sido complicado, volver a armar con la precisión requerida para que los motores funcionaran perfectamente era exponencialmente más desafiante. Cada tornillo tenía que ser apretado con el torque exacto especificado. Cada junta tenía que ser sellada correctamente. Cada sensor tenía que ser conectado en la orientación precisa. Los técnicos trabajaban con linternas frontales hasta tarde en la noche, revisando y volviendo a revisar cada conexión. Roberto se quedaba con ellos, ordenando pizzas para la cena, compartiendo historias de sus propios errores de aprendizaje durante sus primeros años como mecánico. Creaba un ambiente donde el esfuerzo extra no se sentía como trabajo forzado, sino como un proyecto compartido en el que todos estaban invertidos emocionalmente. El momento de la verdad llegó el viernes de la tercera semana. Los 3 motores habían sido completamente reensamblados. Roberto había inspeccionado personalmente cada uno, y aunque encontró algunos detalles menores que necesitaban corrección, estaba generalmente impresionado con la calidad del trabajo. Ahora venía la pregunta crucial: ¿arrancarían? El primer motor en ser probado fue el del equipo 1, liderado por el ingeniero Ramírez. Roberto conectó personalmente la computadora de diagnóstico, verificó que todos los fluidos estuvieran en los niveles correctos y le dio a Ramírez el honor de girar la llave de encendido. El motor giró, pero no arrancó. Hubo un silencio tenso en el taller. Ramírez se veía devastado. Habían trabajado 3 semanas en esto. Ok, dijo Roberto con calma. Esto es exactamente lo que va a pasar en el mundo real. Un cliente trae un auto con un problema. Ustedes lo reparan y a veces no funciona a la primera. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos damos por vencidos o diagnosticamos? Vamos a diagnosticar, respondió Marcos Ávila, quien era parte del equipo 1. Durante la siguiente hora, el equipo sistemáticamente revisó cada sistema. Roberto los guiaba con preguntas, pero no les daba las respuestas. Finalmente, uno de los técnicos más jóvenes, un muchacho llamado Luis, de apenas 24 años, encontró el problema. Habían conectado los arneses de los inyectores del cilindro 2 y 4 invertidos. Un error simple, fácil de cometer, pero que impedía que el motor arrancara. Corrigieron el error y volvieron a intentar. Esta vez, el motor rugió a la vida, funcionando con la suavidad característica de un Maserati correctamente ensamblado. El taller estalló en aplausos. Luis, quien había encontrado el error, fue vitoreado por sus compañeros. Roberto aprovechó el momento para una lección. «Ven lo que acaba de pasar», dijo dirigiéndose a todos. «Luis tiene la mitad de la experiencia que muchos de ustedes, pero tuvo el ojo para detectar algo que todos nosotros pasamos por alto. Eso es porque la experiencia no es solo sobre años en el oficio, es sobre prestar atención a los detalles, sobre cuestionar las suposiciones, sobre no tener miedo de señalar algo que podría estar mal. Luis, gracias por demostrarnos a todos que el talento puede venir de cualquier lugar». Los otros 2 motores arrancaron sin problemas en sus primeros intentos. Para el final de la tercera semana, Roberto había logrado algo que los ingenieros italianos no habían podido en 8 semanas. Había convertido a 65 individuos escépticos y desmoralizados en un equipo cohesionado que estaba genuinamente entusiasmado por aprender. Al final de la segunda semana, Roberto implementó algo que sorprendió a todos. Instituyó una sesión diaria de 1 hora al final de cada día, que llamó Lecciones de la Trinchera. En estas sesiones,
invitaba a los técnicos más experimentados a compartir historias reales de sus carreras, los problemas más difíciles que habían enfrentado, los errores más embarazosos que habían cometido, las soluciones más creativas que habían implementado. Fernando Solís contó la historia de cómo una vez pasó 2 semanas tratando de diagnosticar una falla eléctrica intermitente en un Porsche 911, probando sensores, reemplazando módulos de control, hasta que finalmente descubrió que el problema era un ratón que había hecho un nido en el compartimento del motor y estaba mordisqueando cables al azar. Todo el mundo se rió, pero la lección era seria. A veces los problemas más complejos tienen las soluciones más simples y nunca hay que descartar ninguna posibilidad, por ridícula que parezca. El ingeniero Ramírez compartió sobre un McLaren que había dañado accidentalmente durante un servicio porque no había seguido exactamente el procedimiento de seguridad para levantar el auto. El daño costó 400,000 pesos reparar. En lugar de encubrir el error, había admitido su responsabilidad, había trabajado sin cobrar durante 3 meses para pagar el daño y había aprendido una lección que nunca olvidaría sobre la importancia de seguir protocolos de seguridad al pie de la letra. La vulnerabilidad de Ramírez al compartir su peor error generó un respeto profundo entre los técnicos. Roberto mismo compartió la historia más dolorosa de su carrera. Hace 8 años, le contó al grupo, cometí un error que casi acaba con mi vida profesional. Estaba trabajando en un Ferrari 458 Italia, haciendo un cambio de aceite rutinario. Era un viernes por la tarde. Estaba cansado. Tenía prisa por salir. No verifiqué 2 veces que el tapón del cárter estuviera correctamente apretado. El dueño recogió el auto, manejó 50 kilómetros y el motor se gripó completamente porque todo el aceite se había salido. Un motor nuevo para ese Ferrari costaba 800,000 pesos. Roberto hizo una pausa, recordando vívidamente aquella pesadilla. Mi jefe en la agencia podría haber hecho que me despidieran, podría haberme demandado, pero en lugar de eso, me sentó y me dijo algo que nunca olvidaré. Roberto, este error te acaba de costar a la compañía casi 1,000,000 de pesos. Esa es una lección muy cara. Espero que la valores y que nunca, pero nunca, vuelvas a apurarte en un trabajo solo por salir temprano. Los errores en nuestro oficio no son solo costosos, pueden ser peligrosos. Un auto mal reparado puede matar a alguien. Roberto miró a todos los técnicos reunidos. Desde ese día, no importa cuán cansado esté, no importa cuánta prisa tenga, siempre verifico mi trabajo 2 veces, siempre. Y por eso estoy compartiendo esto con ustedes, porque quiero que aprendan de mi error sin tener que cometerlo ustedes mismos. El ambiente comenzó a cambiar. Lo que había sido un grupo de 65 individuos frustrados por su fracaso anterior se estaba convirtiendo en una comunidad de aprendizaje. Los técnicos comenzaron a quedarse después de las horas de clase para practicar más. Se formaron grupos de estudio espontáneos. Roberto se quedaba con ellos, a veces hasta las 10 de la noche, respondiendo preguntas, demostrando técnicas, compartiendo anécdotas de sus años de experiencia. Una noche, pasada las 9, Roberto encontró a un grupo de 6 técnicos todavía en el taller, practicando el procedimiento de sangrado del sistema de frenos del MC-20. Era un procedimiento delicado que requería precisión extrema, y estos 6 lo habían estado practicando durante 3 horas después de que terminara oficialmente la jornada. ¿Por qué siguen aquí?, preguntó Roberto, aunque ya conocía la respuesta. Porque queremos hacerlo perfecto, maestro, respondió uno de ellos. Los ingenieros italianos nos hicieron sentir como si fuéramos incapaces. Usted nos está haciendo sentir que podemos ser los mejores. Queremos demostrárselo. Roberto sintió un nudo en la garganta. Este era exactamente el tipo de dedicación y pasión que había esperado despertar. No tienen que demostrarme nada a mí, dijo suavemente. Tienen que demostrárselo a ustedes mismos, y por lo que estoy viendo, ya van por muy buen camino. Sebastián Moretti visitaba el centro de entrenamiento cada 3 días para verificar el progreso. Quedaba impresionado no solo por el nivel técnico que los estudiantes estaban alcanzando, sino por el cambio de actitud. La frustración había sido reemplazada por entusiasmo genuino. En su 5ª visita, Sebastián llevó con él al ingeniero Carranza y a 2 miembros del consejo directivo de Maserati México. Querían ver con sus propios ojos si los reportes positivos que Sebastián les había dado eran precisos. Roberto
Roberto organizó una demostración especial. Seleccionó a 5 equipos al azar y les pidió que realizaran diferentes procedimientos de servicio en los MC-20, mientras los observadores tomaban notas. El equipo verde realizó un cambio completo de líquido de transmisión, un procedimiento que requería precisión extrema, porque la transmisión de doble embrague del MC-20 era extremadamente sensible a la calidad y cantidad exacta del fluido. Lo ejecutaron flawlessly, explicando cada paso mientras trabajaban. El equipo rojo diagnosticó y resolvió una falla simulada que Roberto había programado en el sistema de gestión del motor. Usaron la computadora de diagnóstico, pero más importante, usaron su entendimiento del funcionamiento del motor para interpretar los códigos de error y llegar rápidamente a la causa raíz del problema. Uno de los directores, un señor de unos 60 años, llamado licenciado Montemayor, se acercó a Roberto después de la demostración. «Señor Mendoza», dijo, «llevo 35 años en la industria automotriz. He visto muchos programas de capacitación en mi carrera, pero nunca había visto un nivel de entusiasmo y competencia como el que está usted generando aquí. ¿Cuál es su secreto?» Roberto pensó por un momento antes de responder. «No hay secreto, licenciado. Solo los trato como yo hubiera querido ser tratado cuando estaba aprendiendo. Los respeto como profesionales, los desafío a ser mejores y les demuestro que creo en ellos. La gente responde a las expectativas que pones en ellos. Si esperas que fallen, fallarán. Si esperas que triunfen, harán todo lo posible por estar a la altura». Al comenzar la 4ª semana, Roberto anunció que era tiempo de hacer las primeras evaluaciones prácticas serias. Diseñó una serie de 12 escenarios de fallas reales que podrían ocurrir en el MC-20. Algunos eran problemas mecánicos simples, otros eran fallas eléctricas complejas y algunos eran combinaciones de múltiples problemas que tenían que ser diagnosticados en secuencia. Cada técnico tendría que diagnosticar y resolver al menos 3 de estos escenarios seleccionados al azar. Las evaluaciones se llevarían a cabo durante una semana completa y Roberto observaría personalmente cada una, tomando notas detalladas no solo sobre si el técnico llegaba a la solución correcta, sino sobre su metodología, su razonamiento, su manejo de herramientas y su capacidad de explicar lo que estaba haciendo. Al final de la 2ª semana, Roberto implementó algo que sorprendió a todos. Instituyó una sesión diaria donde los técnicos más experimentados enseñaban a los menos experimentados. Descubrió que algunos de los técnicos tenían conocimientos especializados en áreas específicas y los puso a compartir ese conocimiento. El ambiente comenzó a cambiar. Lo que había sido un grupo de 65 individuos frustrados por su fracaso anterior se estaba convirtiendo en una comunidad de aprendizaje. Los técnicos comenzaron a quedarse después de las horas de clase para practicar más. Se formaron grupos de estudio espontáneos. Roberto se quedaba con ellos, a veces hasta las 10 de la noche, respondiendo preguntas, demostrando técnicas, compartiendo anécdotas de sus años de experiencia. Sebastián Moretti visitaba el centro de entrenamiento cada 3 días para verificar el progreso. Quedaba impresionado no solo por el nivel técnico que los estudiantes estaban alcanzando, sino por el cambio de actitud. La frustración había sido reemplazada por entusiasmo genuino. Al comenzar la 4ª semana, Roberto anunció que era tiempo de hacer las primeras evaluaciones prácticas. Diseñó una serie de escenarios de fallas reales que podrían ocurrir en el MC-20 y pidió a cada técnico que diagnosticara y resolviera el problema. Los resultados fueron reveladores. De los 65 técnicos, 28 completaron las evaluaciones sin ningún error. Otros 22 cometieron errores menores que pudieron corregir con orientación mínima. Solo 15 todavía tenían dificultades significativas. Roberto intensificó el trabajo con estos 15, dedicándoles atención personal adicional. Descubrió que el problema no era falta de capacidad, sino falta de confianza. Habían sido tan desmoralizados por el fracaso anterior con los ingenieros italianos que dudaban de sí mismos. Roberto trabajó no solo en sus habilidades técnicas, sino en reconstruir su confianza. A falta de una semana para el plazo límite, Roberto organizó la certificación final. Cada técnico tendría que completar una serie de procedimientos de servicio en un MC-20, diagnosticar y resolver 3 fallas simuladas y explicar verbalmente
exactamente los principios técnicos detrás de cada procedimiento. Sebastián invitó a observadores externos, incluyendo representantes de Maserati Italia, que habían volado específicamente para verificar si México realmente había logrado certificar técnicos. Los italianos llegaron con escepticismo evidente. Recordaban bien su experiencia frustrante de 2 meses atrás. Las certificaciones se llevaron a cabo durante 3 días intensos. Roberto observaba con orgullo mientras sus estudiantes demostraban no solo competencia técnica, sino verdadera comprensión de los sistemas del MC-20. Explicaban con confianza, trabajaban con precisión y mostraban el mismo respeto por las máquinas que Roberto les había inculcado. Al final del tercer día, los resultados estaban listos. De los 65 técnicos, 52 habían pasado la certificación completa. Otros 8 habían pasado con certificación condicional, que se convertiría en completa después de completar algunas horas adicionales de práctica supervisada. Solo 5 no habían logrado el estándar, aunque todos habían mejorado significativamente respecto a su nivel inicial. Los representantes italianos estaban genuinamente impresionados. En una reunión privada con Sebastián y Roberto, el ingeniero principal de Italia, un hombre llamado Giovanni Rossetti, dijo: «En mis 30 años trabajando para Maserati, he supervisado programas de certificación en 15 países. Nunca había visto una transformación como esta. No solo lograron los números, señor Moretti, sino que la calidad del entendimiento que estos técnicos tienen del MC-20 supera lo que veo en muchos de nuestros centros de servicio en Europa». ¿Cómo lo lograron? Sebastián señaló a Roberto. Él lo logró. Roberto Mendoza, un mecánico que hace 2 meses estaba haciendo trabajos esporádicos en talleres pequeños. Un hombre sin títulos universitarios, pero con 18 años de experiencia real y, más importante, con la capacidad de enseñar no solo procedimientos, sino pasión por el oficio. Giovanni se acercó a Roberto y le estrechó la mano con firmeza. «Señor Mendoza, Maserati Italia quisiera ofrecerle algo. Nos gustaría que viajara a Módena, Italia, para conocer nuestra fábrica y nuestros programas de entrenamiento. Creemos que su metodología podría beneficiar a nuestros centros de capacitación en todo el mundo». 2 semanas después, Roberto se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México a punto de tomar un vuelo a Italia. Era la primera vez que saldría del país. Llevaba consigo no solo su pasaporte nuevo, sino la confianza renovada de alguien que había demostrado que el verdadero conocimiento no viene solo de los títulos, sino de la experiencia, la dedicación y la pasión genuina por el oficio. Antes de abordar, recibió un mensaje de Sebastián. «Roberto, olvidé comentarte algo importante. Maserati Italia quedó tan impresionada que decidió establecer un centro de excelencia para América Latina aquí en México. Tú serás el director. Cuando regreses de Italia, hablaremos de los detalles, pero te adelanto que incluye un contrato de 5 años, salario de 150,000 pesos mensuales y la oportunidad de desarrollar programas de capacitación para toda la región. Los 52 técnicos que certificaste serán la base del equipo. Buen viaje, maestro». Roberto leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que era real. Recordó aquel día, apenas 2 meses atrás, cuando llegó al taller de don Arturo sin saber de dónde saldría el dinero para la renta del siguiente mes. Recordó la desesperación silenciosa de sentirse subvalorado a pesar de tener tanto que ofrecer. Y ahora estaba a punto de abordar un vuelo a Italia como director de un centro de excelencia de Maserati. Durante el vuelo, Roberto no pudo evitar reflexionar sobre el camino que lo había llevado hasta ahí. No había sido la suerte, no había sido el momento oportuno, no había sido conocer a las personas correctas. Había sido la decisión de nunca comprometer la calidad de su trabajo, incluso cuando trabajaba por pagos mínimos en talleres pequeños. Había sido mantener su pasión por el oficio, incluso cuando parecía que nadie valoraba su experiencia. Había sido la honestidad de admitir cuando no sabía algo y la humildad de seguir aprendiendo después de 18 años en el oficio. Cuando el avión aterrizó en Milán, Roberto miró por la ventana el paisaje italiano y sonrió. La vida efectivamente da muchas vueltas, pensó, recordando sus propias palabras a Sebastián aquel día en el taller. Pero también recompensa a quienes se mantienen fieles a su oficio y nunca pierden la dignidad, sin importar cuán difíciles
difíciles se pongan las circunstancias. 6 meses después, Roberto estaba de pie en el flamante Centro de Excelencia Maserati América Latina, ubicado en un complejo de 5.000 metros cuadrados en Santa Fe. El centro tenía capacidad para entrenar simultáneamente a 100 técnicos, contaba con 20 vehículos de diferentes modelos Maserati y estaba equipado con la tecnología de capacitación más avanzada disponible. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Roberto no eran las instalaciones de clase mundial, era ver a sus primeros 52 estudiantes certificados que ahora eran instructores junior, enseñando a una nueva generación de técnicos con la misma pasión y meticulosidad que él les había inculcado. Entre los nuevos estudiantes había un joven de 23 años llamado Miguel, que había llegado al programa con una historia similar a la de Roberto. Trabajaba en un taller pequeño, tenía talento natural pero ninguna certificación formal, y había sido rechazado por varias agencias por no tener títulos universitarios. Roberto lo había aceptado en el programa no por sus credenciales, sino por ver en sus ojos el mismo fuego que él había tenido a esa edad. Durante el receso de una de las sesiones de entrenamiento, Miguel se acercó a Roberto. «Maestro», le dijo con respeto, «quiero agradecerle por darme esta oportunidad. Sé que mi currículum no es impresionante, sé que hay otros candidatos con más estudios formales, pero le prometo que voy a trabajar más duro que nadie para demostrarle que no se equivocó al aceptarme». Roberto puso una mano en el hombro del joven. «Miguel, ¿sabes por qué te acepté en este programa? No solo porque vi talento en ti, sino porque vi algo más importante. Vi humildad para aprender y pasión genuina por el oficio. Esas dos cosas no se pueden enseñar en ninguna universidad. Todo lo demás, lo técnico, eso sí te lo puedo enseñar yo». Roberto hizo una pausa y continuó. «Hace un año yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Tenía el conocimiento y la experiencia, pero nadie me daba la oportunidad de demostrarlo porque no tenía los papeles correctos. Entonces alguien decidió darme una oportunidad basándose no en mis títulos, sino en lo que vio que yo podía hacer. Esa oportunidad cambió mi vida completamente. Ahora es mi responsabilidad hacer lo mismo por otros. No es caridad, Miguel. Es reconocer el talento donde sea que esté y darle la oportunidad de florecer». Al final de ese día, después de que todos los estudiantes se habían ido, Roberto se quedó solo en el taller principal del centro. Caminó entre los Maserati relucientes, acariciando con respeto el cofre de un MC-20 azul. Recordó aquel primer día cuando Sebastián le permitió trabajar en su cuatroporte, cuando diagnosticó en 20 minutos lo que otros no habían podido en semanas. Ese momento había sido el punto de quiebre de su vida. Se acercó a la ventana de su oficina y miró la ciudad extendiéndose ante él. Sabía que en algún lugar ahí afuera había otros Roberto Mendoza, mecánicos talentosos trabajando en talleres pequeños, subvalorados, subestimados, esperando una oportunidad para demostrar su verdadero potencial. Y ahora, desde su posición como director del Centro de Excelencia, Roberto tenía el poder y la responsabilidad de encontrar a esas personas y darles la misma oportunidad que a él le habían dado. Esa noche, cuando Roberto llegó a su nuevo departamento en Polanco, un lugar muy diferente al modesto cuarto que había tenido en La Obrera, se sentó en su sala y escribió un mensaje para Sebastián Moretti. «Sebastián, han pasado 8 meses desde aquel día en el taller de don Arturo. Quiero que sepas que no pasa un solo día sin que agradezca la fe que tuviste en mí. No solo me diste un trabajo, me devolviste mi dignidad y mi propósito. He decidido que parte de mi misión en este centro de excelencia será buscar activamente a técnicos talentosos que estén en circunstancias difíciles, como yo estaba. No importa si no tienen certificaciones formales, si tienen el talento, la pasión y la ética de trabajo, voy a darles la oportunidad de demostrar lo que valen. Es mi forma de pagar hacia adelante lo que tú hiciste por mí. Gracias por ver en mí lo que yo mismo había dejado de ver. Gracias por apostar por el mecánico, no por los papeles. Y gracias por enseñarme que el verdadero liderazgo no es sobre títulos o posiciones, sino sobre elevar a otros y ayudarles a alcanzar su máximo potencial. La respuesta de Sebastián llegó minutos después. «Roberto, yo no te di nada que no merecieras. Solo te di la oportunidad de mostrar lo que ya eras. El resto lo
hiciste tú con tu trabajo, tu dedicación y tu integridad. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue encontrando a esos talentos escondidos y dándoles la oportunidad de brillar. Ese es el verdadero legado que podemos dejar. No solo formar buenos técnicos, sino crear un sistema donde el talento y el esfuerzo sean valorados por encima de los títulos y las apariencias. Por cierto, Maserati Italia quedó tan impresionada con los resultados que están considerando replicar tu modelo de capacitación en otros países. Es posible que pronto estés viajando a Brasil y Argentina para ayudar a establecer centros similares. El mundo está reconociendo lo que yo vi desde el principio, que tienes un don no solo para entender motores, sino para entender personas y sacar lo mejor de ellas. Roberto cerró su laptop y se quedó mirando por la ventana de su sala, observando las luces de la ciudad. Pensó en los 65 ingenieros y técnicos que habían renunciado a la posibilidad de certificarse con los instructores italianos, convencidos de que la tarea era imposible. Pensó en cómo 52 de ellos habían logrado no solo certificarse, sino convertirse en instructores ellos mismos. Todo porque alguien creyó en ellos y les enseñó con paciencia y respeto. Pensó en Miguel y en los otros 30 estudiantes que ahora estaban en el programa, muchos de ellos provenientes de circunstancias humildes, todos ellos con historias de haber sido subestimados en algún punto de sus vidas. Y pensó en sí mismo, en el mecánico de 42 años que hace menos de un año llevaba su caja de herramientas desgastada de taller en taller, aceptando cualquier trabajo que le ofrecieran, preguntándose si alguien volvería a reconocer su verdadero valor. La vida le había enseñado que el éxito verdadero no se mide solo por el salario que ganas o el título que tienes en tu tarjeta de presentación. Se mide por las vidas que tocas, por las oportunidades que creas para otros, por el legado de conocimiento y valores que dejas detrás. Roberto Mendoza había comenzado el año como un mecánico desempleado y desesperado. Lo terminaba como el director del Centro de Excelencia Maserati para América Latina, un líder respetado en la industria automotriz y, más importante aún, como un mentor que estaba cambiando vidas de la misma forma en que la suya había sido cambiada. Y mientras se preparaba para dormir esa noche, con la confianza de quien sabe que mañana despertará para hacer lo que ama, Roberto sonrió al recordar algo que le había dicho a sus estudiantes durante la primera semana de entrenamiento. El conocimiento técnico se puede enseñar, las habilidades se pueden desarrollar, pero la pasión por el oficio y la integridad en el trabajo, esas son cosas que vienen desde adentro. Si tienen esas dos cosas, todo lo demás se puede aprender. Y si no las tienen, ningún título del mundo los hará verdaderamente buenos en lo que hacen. Esas palabras que había compartido con sus estudiantes eran en realidad el resumen de su propia filosofía de vida. Una filosofía que lo había llevado desde los talleres más humildes hasta las oficinas más prestigiosas, no porque fuera el más educado formalmente, sino porque nunca había comprometido la calidad de su trabajo ni había perdido su pasión por los motores, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Roberto Mendoza se convirtió en leyenda dentro de Maserati. Se contaba en los pasillos de la fábrica en Módena, en los centros de entrenamiento de todo el mundo, en las agencias desde Sao Paulo hasta Shanghái. No era solo la historia de un mecánico que se convirtió en director, era la historia de cómo el talento verdadero siempre encuentra la forma de brillar cuando se le da la oportunidad. Era la prueba de que la experiencia práctica y la pasión genuina pueden ser más valiosas que cualquier título universitario. Y era un recordatorio de que las organizaciones más exitosas son aquellas que saben reconocer el valor en lugares inesperados y tienen el coraje de apostar por las personas basándose en su potencial, no solo en sus credenciales. 3 años después de aquel encuentro casual en el taller de Don Arturo, el centro de excelencia que Roberto dirigía había certificado a más de 300 técnicos de 12 países latinoamericanos. De esos 300, al menos 80 habían llegado al programa sin certificaciones formales, recomendados por Roberto o por otros instructores que habían aprendido a ver el talento más allá de los papeles. El programa de Roberto había reducido el tiempo promedio de certificación de 16 semanas a solo 6, mientras mejoraba la tasa de retención del conocimiento de 60% a 90%.
94%. Maserati Italia había adoptado oficialmente su metodología como el estándar global para todos sus programas de capacitación técnica. Y Roberto Mendoza, el mecánico que un día trabajaba por 5,000 pesos en talleres pequeños, ahora ganaba 200,000 pesos mensuales y recibía invitaciones para dar conferencias en universidades y convenciones de la industria automotriz en todo el mundo. Pero lo que más lo enorgullecía no era nada de eso. Lo que realmente lo hacía sentir realizado era recibir mensajes de ex estudiantes contándole cómo habían progresado en sus carreras, cómo estaban aplicando no solo los conocimientos técnicos, sino también los valores que les había enseñado, cómo estaban a su vez ayudando a otros mecánicos jóvenes a desarrollar su potencial. Porque al final, Roberto había aprendido la lección más importante de todas. El verdadero éxito no es lo que logras para ti mismo, sino lo que haces posible para otros. Y en ese sentido, Roberto Mendoza se había convertido en el hombre más exitoso que conocía. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.